En economía y mercadeo existe un término llamado empresa unicornio, que se le aplica a aquella empresa que sorprende y tiene un éxito tremendo en poco tiempo, disparando su valor incluso por encima de compañías ya establecidas. Ahora bien, ese no es el tema que nos interesa discutir, porque son las 8 de la noche y no hemos podido dormir en más de 36 horas. Así que imagínate tú de hablar de economía en estas condiciones. En cambio, queríamos aplicar ese concepto de empresas unicornio a esas series nuevas que al principio no generan ninguna expectativa, pero que luego son un boom que toman por sorpresa el mundo del entretenimiento y ahora todo el mundo está hablando de ellas. Y por supuesto, qué mejor persona para hablar de este tema que el comunicador, locutor y experto de la cultura pop, el señor, hermano y querido, admirado Luis Carlos Díaz. Luisito, bienvenido al podcast. Primero, felicidades. Sí. ¿Okay? Ahora es que empieza a estirar este récord. Claro, ahora vamos. Yo le acabo de proponer a Juan que hagamos 50, pero arrugó. ¿Cómo es la bienvenida? Entonces, bienvenido al podcast. Bienvenido al primer episodio del podcast más largo del mundo. Miren, un placer gigantesco. Además que verte aquí, cuando me invitaron, yo decía, este evento coincide con un evento que para mí era sumamente importante. Y era que por primera vez pude salir del país. Y dije, bueno, voy a marcar la fecha para estar justamente para este episodio. Y eso se logró. Así que logro por aquí y logro por allá. Estamos de celebración absoluta entonces. Sí, señor. Porque además, cuando nos conocimos aquí hace ya más de 3 años, sí, pues bueno, pasaron muchas cosas y aquí seguimos haciendo contenidos. Luis, qué maravilla tenerte acá. Para nosotros, siempre a todas las personas les hemos dicho y estamos enmarcando todo lo que estamos haciendo con la idea de construir marca Venezuela. Cada una de las personas que son parte de este récord, productores, personas que nos acompañan, talentos que han venido, han hablado con nosotros de diferentes temas y en cada uno de los temas se refleja talento, conocimiento y cada uno de ellos representa la Venezuela que está construyendo una marca y era lo que nosotros queremos exponer con este récord. La forma de decirle al mundo, mira, en este talento tenía que haber sido con algo que llamara la atención. Sí. Y lo que dijimos fue, vamos a batir un récord y que la gente diga, pero ¿cómo es el récord? 36 horas. ¿De quiénes? De estas personas que están contando estas cosas. Claro. Y es tal vez en cada uno de los territorios, hay algunas personas que no son venezolanos durante la transmisión, pero en cada uno de los territorios, gente muy talentosa. Y queríamos, por supuesto, que tú fueras parte de esto. Imposible que no estuvieras. Muchísimas gracias, pero cuánta responsabilidad. Yo quería contarles algo, y era que tenía una idea masticándolas hace tiempo, y fue en el 2018 que logré ponerle las piecitas que necesitaba, y era esta cosa que llamo la cátedra del pop. Sí. Que lo que busco allí, además de ser feliz y divertirme, porque me dedico a muchas cosas y necesito también distracción, me interesa investigar por qué hay contenidos que son exitosos, sí, por qué hay una industria cultural tan potente y que además tiene unas capacidades hoy distintas porque la tecnología cambió la manera en la que la consumimos y todo. Y hay un componente que cuando lo vi también en ustedes dije, estamos pensando más o menos en lo mismo. Y es que quien cuenta historias, quien está produciendo contenidos audiovisuales, hoy en día cuenta también con la audiencia. La audiencia construye, la audiencia colabora, participa. Y sin la audiencia hoy no se pueden pensar los éxitos de taquilla. Sin la viralidad del que te lleva gente a la sala, sin la viralidad del que paga la suscripción para sumarse a una plataforma y ver una serie de moda. Entonces creo que ahí reside la base de los unicornios hoy. Antes podías decir, bueno, hay el poder de una gran historia, la masividad que te va a dar la televisión. Hoy no. Hoy estás compitiendo con todos los ruidos y con todos los contenidos. Entonces no basta una gran historia ya. Necesitas una comunidad. Entonces creo que ese es el primer paso para las series unicornio. Y esto lo detona. Por ejemplo, podríamos pensar en... Podemos hablar de series y películas, ¿no? Claro que sí. De todo. Todo lo que esté permitido. Parásito fue una película unicornio. Parasite lo fue, pero ahí hay un truco muy interesante. Parasite es una película surcoreana
que además cuenta una historia que pareciera muy, muy local. Clases sociales, conflictos de clases sociales, la pobreza en Corea del Sur, además la altísima competitividad, ¿no? Y cómo el sistema puede dejar gente por fuera. Y hay una característica increíble, y es que el cine coreano ya tiene un público global, un público que la sigue, que no es masivo, que no es grande, pero que sí sirve para que un buen contenido detone y vaya cruzando fronteras muy fácil, porque tienes un grupo de como tu avanzada, tu vanguardia, de gente que dice, no, pero tienes que ver esto. Claro. Si regularmente ven contenidos, ven K-dramas, ven cosas de distinto nivel de calidad por ser coreanas, imagínate cuando es coreana y es buena. Eso fue el detonante de que Parasite, como película surcoreana, llegara luego a ganarse el Oscar a Mejor Película. Porque quizás hay grandes historias que se cuentan en el cine global, pero aquí la base fue la popularidad que le dio la gente que la consumía. Y luego viene otro truco. Este es el primero, ¿no? El nexo. La historia tan local termina siendo universal, porque todos estamos viviendo crisis y conflictos de clases sociales. Claro. Todos tenemos este lío de pobreza y riqueza. Entonces la película Parasite lo que hace es mostrártelo, o sea, evidenciártelo y decir, aquí hay un nosotros más amplio. Aquí hay una cosa donde nos podemos ver reflejados en las estructuras. Y lo logró. Parasite logró además darle una visibilidad inmensa a productores, directores, escritores, actores surcoreanos, y viene precedida de otra cosa. Y es que Corea entendió que en su cultura hay un bien económico gigantesco. Y por eso impulsa bandas de chicos, bandas de chicas, impulsa animación, impulsa montones de productos. La gastronomía, acabamos de ver una serie que acaba de salir de Netflix que se llama Sopas de Corea, que solamente se trata de las sopas, fantástico. Y es un programa netamente coreano que está en Netflix. O sea, es decir, hay una inyección de la venta cultural de Corea a nivel global. Y que ellos lo saben, y por eso le apuestan, por eso le ponen plata. Porque ese es el otro truco de los unicornios. Por detrás tienen planificación, por detrás tienen impulso, tienen mercadeo, tienen marcas que apoyan, tienen proyectos culturales, de políticas públicas que hace que haya formación, capacitación de gente, eventos, o sea, para personas técnicas, o sea, es armar un ecosistema. Corea del Sur lo hizo, y eso es lo que marca un unicornio como Parasite, que después dice, es buena la película. Pero es buena la película, es lo último, es la última milla. Por detrás tienes muchísimo trabajo. Y Drive My Car. Drive My Car logra... No es un unicornio. No creo. Yo creo que una no, ya a esas alturas no. No lo logró, y sí en el sentido de que se convierte en una película de culto. Sí. ¿Qué pasa con Drive My Car? Que como es una historia de Murakami y es un buen relato, tiene ya una puerta de entrada, pero luego lo que hacen es que empaquetan eso en una historia de 3 horas, donde tienes que aprender a quedarte callado, a pensar contigo mismo, y eso es para un nicho. Eso es para un nicho muy pequeño. Pero de hecho yo sentí con esta película que esa comunidad que se había creado ya con Parasites estaba esperando mucho de esta película. Estaban como dispuestos a apoyarla, y luego hubo mucho, yo no sé si desilusión o muchos comentarios que no ayudaron a que la película llegara más allá. Es decir, yo creo que la comunidad te puede ayudar, pero también te puede frenar. La comunidad te castiga. La comunidad te castiga, te pasa factura. Y aquí te conseguiste un montón de gente que decía, es buena, pero exige mucha atención. Parasite no exige atención. Parasite te la captura. Te dice, quédate aquí. Y la retiene. Quédate aquí. Esto es demasiado bueno. Entonces ves cómo estas piezas para algunas personas encaja y para otras no. Y lo conecto, por ejemplo, con una actual, que no es de las desconocidas que luego impactan, sino más bien de algo muy conocido que va recorriendo su camino. Thor, Love and Thunder, es la 4ª película de Thor, tenía muchísima expectativa, empieza la emisión en salas de cine y tuvo como una suerte de recepción crítica. De gente que decía, pero yo quiero más del universo cinematográfico Marvel, yo quiero cosas a las que estaba acostumbrado y demás. Y hubo como una primera crítica dura, pero cuando revisas lo que logró en taquilla, ya superó $600 millones. Claro. O sea, al final funcionó. Es un producto que funciona en el mercado. No estoy de acuerdo que sea un unicornio. No, por supuesto. Decía, no es del unicornio, pero es donde el público... La comunidad, sí. Hay una primera comunidad que critica, pero esa comunidad no es masiva. La comunidad masiva es la que va y la ve. La que va y dice, esto es entretenimiento.
paso el switch y me entretengo. Ahora, pero en ese caso, en el universo de Marvel, yo sí creo que esa comunidad está empezando a saturarse, ¿no? Sí, por supuesto. Y ellos mismos están como empezando a decir, ya va. O sea, me estás distorsionando demasiado el universo, me lo estás alargando demasiado, me lo estás configurando como en una narrativa que no estoy de acuerdo, y yo creo que eso va a tener un impacto en uno de los universos cinematográficos más importantes de la historia. Qué peligro estos dos hablando de Marvel. Voy a decir algo aquí públicamente para que todos vengan aquí, pero vengan de uno en uno. Sí. Detesto Marvel. No, pero vete más arriba, detesto Star Wars. Y también Star Wars. Vengan de a uno en uno, Desde No Star tanto Wars, hate. pero estás en el cubo negro, que es lo más parecido a Star Wars que hay en Exacto. Caracas. Sí. La estrella de la muerte cúbica. Exacto. Así que básicamente estoy dando la dirección para que vengan Mira, a buscar a John. Stranger Things. Sí, yo sabes que cuando el equipo de guionistas me estaba obviamente ayudándonos a Sí. hacer todo este contenido y hablábamos de las series Unicornio, ellos obviamente proponen el caso de Stranger Things. Y yo no terminaba de entender cómo Stranger Things fue una serie Unicornio. Ahora cuando tú le agregas la capa de la comunidad, Sí. lo entendí, porque otra de las cosas ahorita, obviamente con el cerebro muy lento, decía, ya va, espérate un momento, pero cómo nace la comunidad antes que nazca la serie, pero aquí la comunidad está construida desde la nostalgia. Existía la comunidad de la nostalgia, Sí. y específicamente la nostalgia de los años 80. Y obviamente este producto cuando nace es muy impulsado, esta primera milla se la da esa tribu. Claro, y pasa, ahí se suman Pero varios... si piensas que Stranger Things es una serie unicornio. Claro que lo es. Está pensada para una plataforma de streaming, por lo tanto es tirar a pegar. Las plataformas de streaming tienen una suerte como de prueba, Claro. de ver si funciona o no funciona. Segundo, un casting totalmente desconocido. Sí. No había, o sea, salvo 2 o 3 actores senior, ahí no había nadie sí. que te atrajera a la taquilla, porque además es una serie de niños, entonces ninguno era niño estrella. Claro. ¿Ok? Y lo tercero es que te estaba contando algo que ya se ha contado muchas veces, que es misterio, terror y demás, pero tiene su público. ¿Dónde viene el dispositivo el crujido, lo que cambia todo? Toda la rememoración a los años 80. Sí, Porque- Claro. la nostalgia. Claro, es decirle a ese público que es el que te está pagando, que tiene entre 30 y 50 años, te vamos a hablar a ti. Y te vamos a hablar en una clave que te lleva a los Goonies, que te lleva a la Qué maravilla. aventura, que te lleva a Erie, Indiana, que es más de los 90, pero que te va a recordar esto. Y ahí es donde empieza entonces la base de usuarios de Netflix a decir, este producto funciona, y luego toda la gente que va entendiendo las referencias. Stranger Things se convierte en una serie donde estás todo el tiempo y que esto me suena, esto parece, esto arranca, esto tal. Está buscando tu historia en la historia. Allí no era tan grande al inicio y terminó siendo grandiosa. Y aunque su tercera temporada fue un bajón, la cuarta Explotó. La reventó. pero Y- absolutamente. Y el ruido social de Fue absurdo. y además la estrategia de cómo la soltaron. Sí. El ruido social fue tan potente y bueno, no quiero hacer spoiler, pero algunos sucesos que pasaron en la serie que fueron muy emocionales, donde muchísima gente expresó en redes dolor por lo que sucedió. Pero además, algo que a mí me pareció increíble, si tú ves la temporada 1 a la última temporada, obviamente tienes pandemia por el medio, la producción se demoró, obviamente experimentas el crecimiento de estos personajes que Sí. empezaron siendo unos niños y terminan siendo ya unos adolescentes, y la narrativa madura con ellos, porque Stranger Things en la serie 1 coquetea con el género del horror, del suspenso, pero ya la 4 le roncan un poquito más los motores en términos de ese suspenso, a este como mucho más madurado, ¿no? Sí, y llegas al terror. Pero pasa otra cosa en esta cuarta, y que, vamos a decir, es impresionante, que es que empiezas a ver hilos desde la primera temporada. Hilos que estaban allí, narrativos que tú decías, esta gente se lo pensó. O sea, cosas que en la primera temporada quedaban en el aire, en la cuarta la toman y las anudan y te dicen, todo tiene un sentido para llevarte a la quinta. Esta serie, así como está, le sigue faltando el cierre, al que están obligados además a hacer un salto temporal, porque los niñitos te crecieron. Exacto. Entonces vas a tener que decir 2 años después, 3 años después, para que más o menos se parezca, porque ya no le puedes estar escondiendo las cosas a los chamos. Sí. Entonces hay que adaptarse para poder darle el cierre completo. Pero viene además una propuesta estética, Sí. Maravillosa. un Colorización. playlist que es maravilloso, y las conversaciones en redes. Porque además tienes todos los personajes para identificarte. Todo para decir, yo puedo ser este, yo me parezco a este. Y una cosa que a mí me encanta. Como cátedra, yo me la paso viendo qué
metáforas están encapsuladas, ¿no? ¿Qué metáforas están allí? Y este asunto de correr la colina porque viene el monstruo y te atrapa y te puedes encerrar y te puede ir mal, es todo un mensaje sobre salud mental. Sí, sobre cómo tienes ordenadas las cosas, como qué hacer con tus ideas oscuras, cómo hacer que la depresión no te lleve, no te hunda. Aunque estás viendo una película de horror, aunque estás viendo un monstruo. En realidad no. En realidad es una chica en su adolescencia pasando un momento oscuro. Sí. ¿Quién no se puede sentir identificado con eso? Entonces una suerte como de pedagogía de la esperanza, de la amistad, del cómo superarlo. Yo creo que también una característica, y esto lo voy a decir, no estoy seguro de la información, pero Stranger Things. Dale. Ya se permite. Sí. O en español, cosas raras. Cosa rara, cosita rica. Creo que cuando lanzan no tenían previsto hacer 4 temporadas. Yo me la jugaría que sí. ¿Sí? ¿En Yo serio? me la jugaría que ¿En sí. serio? Porque en la tercera era como, esta gente la perdió, algo se fue. Cuando llegó la cuarta, dije, se sentaron en un laboratorio. O sea, esta gente no fue que se sentó y que un guionista con talento. Sí, tiene talento, pero es un equipo, es un laboratorio y empezaron a probar qué funciona, qué no funciona, qué genera sorpresa y qué no. Y eso es eso también define la producción televisiva hoy. No depende de una sola persona. Aquí hay showrunners, aquí hay gente que está pensando en distintos públicos, que está adaptando cosas, que está puliendo guiones como nadie. O sea, esto cambió por completo. Además, ¿qué nos encanta? Si Valentina nos decía, a mí me gusta contar historias, yo soy más bien de lo que digo, a mí me encanta que me echen un buen cuento. Claro. Entonces también es esa. Somos una audiencia hambrienta de buenos contenidos y en este momento además mimada de buenos contenidos, porque hay muchísimo. Hay muchísimo. Yo creo que estamos en la época dorada de la televisión. Y es justamente después de que murió. Después De que murió. O sea, la mejor época de la televisión es este punto donde la tele ya no depende del horario, ya no depende del corte comercial, ya no depende de que sea una pantalla en el centro de la casa para toda la familia. Siguiendo en la línea de Stranger Things, series unicornio. Caso Juego del Calamar. Volvemos a Corea. Claro, Volvemos a Corea. Pero con un actor hiper famoso en Corea. Sí. La mega estrella en Corea. Viene Corea y te dice, aquí hay una historia nuestra. Y es tan nuestra que te puede conectar también. Y fíjate cómo se conecta con Parasite. Ricos, pobres, tensiones, Totalmente. clases sociales. Totalmente. Corea es una sociedad altamente competitiva que deja mucha gente botada a los lados. Pero el lenguaje del dinero es un lenguaje El mismo universal. del universo. Todo el mundo, sí. todo el mundo se quiere ganar unos reales. Y suma otro componente, que es esta narrativa de isla en la que solamente puede salir uno, que además viene de Asia, ¿okay? viene de Japón, esta suerte de Battle Royale. Pero ¿qué pasa? El lenguaje del Battle Royale, que es el solo sobrevive uno, viene del manga, pero luego tenemos ya más de una década viviéndolo en videojuegos. Fortnite, Sí. PUBG, montones de videojuegos son Battle Royale, un survival. O sea, tienes que sobrevivir, tienes que ser el último. Entonces, fíjense qué pasa. Te están contando la historia del dinero, te están contando la historia, sí, clases sociales y lo que quieras, pero también sabes que ahí va a haber sangre, que ahí va a haber muertes, que ahí va a haber montones de cosas, porque el género Battle Royale lo que hace es ponerte como una suerte de apocalipsis zombie. Las historias de apocalipsis zombie no son que el zombie te come. La historia de zombie siempre es qué pasa con la humanidad. ¿Qué pasa con los límites éticos, con la moral? ¿Qué decisiones tomas cuando estás ante la muerte? Sí. Eso mismo lo tienes aquí, pero entre humanos. Entonces, esto que estoy contando son las cosas que están detrás del juego del calamar y que hace que te vaya conectando. Y por supuesto, tienes un personaje que es carismático, al que quieres acompañar, que es el más desgraciado de todos, el menos competente, y puede ir resolviendo. Una canción, la canción de, bueno, no sé si es una canción, pero el sonido que alertaba que venía el tiro, que se volvió un sonido muy popular y una estética audiovisual muy particular. Sí. O sea, la colorización, la dirección de arte es brutal. Es muy básica además. Jugaremos luz verde, juegos de niños, Sí. juegos, o sea, Infancia, nostalgia. tener figuras básicas. Sí. Es Corea hablándote en muchos niveles. Puedo estar muy equivocado si digo que me gustó más el juego de calamar de Mr. Beast que el juego del calamar. Muy equivocado.
Muy equivocado. Pero bastante equivocado. Sí, John, igual ya está frito, ya. Sí, ya. Pero es que el de MrBeast fue verdad. ¿Ah? El de MrBeast fue verdad. Sí. ¿Saben que Netflix va a hacer el juego del calamar? Físico. Va a recrear el Sí, juego. sí, va a recrear el juego físico. Obviamente no. Exacto. Bueno, Es lástima. lo que quería ver. Y yo creo que en el juego del calamar, no me pasa con Stranger Things, yo sí creo que Netflix sabía que iba a ser un palo. O sea, yo es unicornio, pero yo creo que si Netflix dice, lo tiene todo. Claro, para mí lo extraño de la historia previa al Y juego lo del deja abierto calamar, para una temporada 2 inmediatamente. Sí, pero lo extraño es porque no funcionó antes. O sea, el escritor ha contado varias veces Sí, que él presentó la idea sí. y no se la aceptaban y no entraba y no cuadraba. Y creo que Netflix dijo, ya va, pero esto Es el momento. esto va a funcionar. Que viene la otra. Tenemos una televisión que pasó de lo masivo para toda la familia, luego a tener cosas de nicho en los 90 y demás. Con el streaming pasó igual. El streaming dijo, déjame apuntar a cosas para todos y después decir, pero si yo me puedo alimentar de múltiples nichos. Entonces dijo, bueno, vamos a meter esto que es acción, sangre, tensión, competencia. Y le funcionó completamente. Ahora vienen, hemos hablado de ejemplos orientales. No Sí. sé si hay fanáticos del anime en la sala o viéndonos. Sí, por ahí hay una que estoy viendo. Pero One Piece es una serie que tiene ya 20 y tantos años en emisión. Se sigue generando capítulos, se sigue escribiendo. Su escritor, además, a diferencia de los cómics gringos o las series gringas, aquí hay un solo creador. Eiichiro Oda es el maestro de toda la historia. Tiene ya más de 20 años haciéndola. Es una historia única, unos personajes que han crecido y la audiencia ha crecido con él. Es una serie a la que le pueden faltar 5, 6, no sabemos cuántos años más, pero ya entró en su último arco. ¿Y por qué se las voy narrando poco a poco? Pues bueno, porque resulta que como manga escrito es el más vendido de Japón. Es el más vendido. Claro, ¿Sabes? allá hay un... Ha vendido más que Don Quijote, ¿ok? Ha vendido más que muchas cosas en su cuenta total. Han recaudado en total más de 21.000 millones de dólares. Uf. O sea, esa historia ha recogido 21.000 millones de dólares entre lo que gana la impresión del manga y los tomos, el anime emitido en televisión con propagandas, las figuritas, las piezas, el merchandising, las tarjetas de colección, las películas, los videojuegos. O sea, es un universo que va vendiendo cosas, pero aún no ha explotado en Occidente Pero por completo. ni cerca. ¿Qué pasa? Que en los países donde sí, Francia, por ejemplo, cuando se emite un capítulo nuevo de One Piece, en Francia es noticia, en el noticiero. En este capítulo, John y Juan Carlos hicieron esto, esto y esto. Es noticia. Cuando el presidente de Francia fue a Japón a las Olimpiadas, pidió reunirse con su héroe, el escritor de One Piece. Es increíble, o sea, es absurdo el fenómeno. Tú diste que el número de 21.000 millones de dólares en toda la recolección. Y antes habíamos hablado de Thor 600 millones, para que veamos la dimensión A ese nivel. La dimensión. Mira, para que tengas una idea, todo el universo cinematográfico Marvel ha recaudado 38.000 millones de dólares. En toda la historia. Todo el universo Desde que cinematográfico. arrancó. Estamos hablando de 20 y tantas películas, estamos hablando de las series, estamos hablando ya, o sea, todo el tiempo que tiene y de Occidente. 38.000 millones. Eiichiro Oda, un hombre con una idea, produciendo su manga y luego toda la estructura de gente generando el resto de las cosas, va por 21.000 millones. Y no ha explotado en Occidente, que ese es el punto que yo siempre anoto. ¿Por qué es importante esta historia? Porque hay unas cosas que están como... Pero vamos a comprar acciones de esa cosa. Sí, claro, es que lo estoy vendiendo. O sea, Ahí- ¿tú crees que va a explotar? Va a explotar. Claro, pero mira, Va a explotar es que por sí. varias razones. Sí. Va a explotar. Un fanático de One Piece es como... No es el que vota a la gente, no es el que dice, yo soy parte de un club exclusivo y no. Es el que te dice, vente, móntate a bordo. Y el resto de la gente dirá, pero ¿por qué voy a ver una serie de 1000 capítulos? Porque es buena. Porque la historia es buena. Y es una historia que crece, no ha tenido caídas, no ha tenido desniveles. Es una historia que se hace cada vez mejor. ¿Y por qué es un unicornio? Porque empezó como una historia muy sencilla. Muy sencilla. Un chico quiere salir para convertirse en el rey de los piratas. Y han pasado 25 años y todavía todos los seguidores están esperando que se convierta en el rey de los piratas. Y no solamente están esperando, quieren que se convierta en el rey de los piratas. O sea, y para hacerlo
está acabando con toda la estructura de poder y se ha enfrentado a un montón de gente y no es un superhéroe, es un pirata. Claro. Y la gente lo acompaña. Entonces, esa es una de esas historias que tú dices, vale la pena. Y no es que vale la pena, vale la vida. O sea, vale el tiempo. Porque puedes ir consumiendo otras cosas que quizás no funcionan tan bien, o puedes dedicar el tiempo que le dedicarías a un doctorado, a un posgrado, en ver o leer una serie de altísima calidad. Te voy a decir algo. Yo creo que la recolección de observación que hizo Luis hace un camino plano para que sea un éxito en Occidente total. Porque es una historia que tiene el impacto que tiene en una región, va a ser obviamente muy probablemente exitosa en otro porque está validada. Mi única duda es que de este lado, donde Sí. no ha explotado, existe una comunidad que tiene mucha resistencia a este tipo de contenido y que lo bulea y que lo critica y que no lo acepta. Sí. Entonces, y no son dos gatos. O sea, entonces esa es mi única duda. Esa es mi única duda. Mira la que le quiero tirar. Yo no recuerdo si fue Drive My Car o Parasite. No, ahorita se me escapa cuál de las dos fue. Fue una película que no se vendió. O sea, cuando entró a la venta global de distribuidoras, no se vendió. Y a última hora se distribuyó y logró el éxito. No recuerdo cuál de las dos fue. Y eso me hace pensar en La Casa de Papel. La Casa de Papel, en Antena 3, cuando se transmite en Antena 3, fracasa. No funciona. Entonces es totalmente el inverso de lo que acaba de contar Luis. Luis acaba de contar, mira, aquí hay un éxito tan potente que cuando vaya a otro lugar va a explotar. Claro. La Casa de Papel fracasa en su mercado, fracasa en la distribución de televisión y va a plataforma y explota. Tiene que ver también con la propia marca España. España suele ser muy folclórica, muy local, muy provinciana para ciertas cosas, y La Casa de Papel le habla a un público global. Está hecha de manera moderna y la audiencia española no lo es. Y ellos mismos se lo reclaman. O sea, han estado encerrados mucho tiempo, su consumo de cosas globales Sí. es más bajo de lo que se cree. Entonces, cuando viene esta persona con códigos, ritmos, ediciones, montajes, maneras de contar historias que son modernas, no funciona. A los españoles les tocó esperar a que el mundo le dijera qué joya es esta. Pero mira cómo y es un funciona. unicornio. Lo es, Sí, yo creo. lo es. ¿Casa de Papel? Sí, sí, sí. Totalmente. Lo es, pero es que absolutamente. El problema fue que después les tiraron demasiado. Demasiado, Y sí, bueno, a mí lo que me pasa con este tipo de cosas es que yo espero que esa gente que lo hizo gane demasiada plata. ¿Por qué? Porque quizás no va a tener otra gran idea en su vida, y si la tiene, pues genial. Pero por lo general no. Entonces, bueno, gana lo más que puedas con eso que hiciste. Y eso también puede ser útil, porque puede impulsar a que otras producciones españolas tengan más apoyo, tengan más gente poniendo plata en la mesa. Recuerden que esto es una industria. Sí, O sea, sin esto es duda, una industria y sin duda. funciona. Con Corea es exactamente lo que pasó. Esta camada de directores de películas de acción, a las que, por cierto, John Wick les rinde tributo. Totalmente. John Wick dice, bueno, vamos a ver esta coreografía y contratar estos actores para rendir tributo al cine de acción surcoreano. Tiene que ver con un ecosistema, con gente que dice, plata en la mesa para que ustedes hagan el trabajo. Con La Casa de Papel y España puede pasar, porque ya no dependes de vamos a decir, el dinero que te dé el Estado, no dependes del dinero que te vaya a dar una marca local, que no es por hablar mal de ellas, pero es que en España, bueno, si no son los bancos, ¿qué más queda, no? En términos de fondos. Bueno, ahora vas a tener fondos de inversión extranjeros interesados en esto, como lo hace el cine francés y como logra Almodóvar muy en su nicho. Hay que ver qué otras tendencias se van moviendo por allí, pero sí creo también que estamos en manos, es como que se esté monopolizando, aunque el término no es correcto, pero se está achicando la cantidad de oferentes de contenido y cada vez son más grandes ellos mismos. ¿Okay? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quiénes están produciendo? Bueno, parece que menos gente que antes. ¿Okay? Son grupos económicos cada vez más conglomerados en sí mismos. ¿Ah, sí? Pero además tienen más plata. Eso es lo que te iba a decir. Entonces es un Menos gente gran con- motor. Claro. Y eso también es complicado, porque lo que te puede hacer es que te estandariza los sistemas de producción, te estandariza las historias, te las puede hacer repetitivas, te las puede hacer muy predecibles. Es el riesgo que corre Marvel con su universo cinematográfico, es el riesgo que corre DC cuando le cuesta diferenciarse, y eso también hay que tenerle cierto, hay que verlo con distancia y con crítica, porque es que si no se va a hacer aburrido. Pero la otra cosa que me gusta
es que las plataformas de streaming te dan un mundo global impresionante. Un unicornio es Borgen. Borgen es una serie danesa que se produce Hemos para... hablado hoy como 20 veces, Bueno, pero no desde esta perspectiva, sino del relato. Se produce para la televisión danesa, luego entra en este circuito de la televisión nórdica, Sí. que entre ellos se hablan, son primos, las lenguas se parecen, hay unas compartidas muy buenas. De hecho, hay una serie que se llama Brom Brum. Brom Brum es puente en sueco y en danés. Y es un asesinato que ocurre en el puente que conecta ambos países. Y Ya, ¿repite el nombre? Brom Brum, puente, Ok. en sueco y danés. Entonces es una serie donde consiguen un cadáver en el puente, y resulta que el cadáver, la mitad está en un país y la mitad en el otro, y le toca a los policías de ambos países resolverlo. Entonces esas conexiones que tienen los nórdicos hicieron que Borgen conectara con todos los países, y fue popular. Y luego tienes, así como hay fanáticos del cine surcoreano, hay fanáticos de lo nórdico que empezaron a hacerlo populares en redes, y hablaron de Borgen desde el 2011. O sea, desde que Acaba de salir la temporada 5. Netflix la compra, Sí. pero la compra después que ya terminó la emisión en Dinamarca. Sí, Y dice, bueno, mira, aquí está esto, velo y ya. Y en Netflix pasó que mucha de la gente que decía, epa, esto es bueno, yo lo vi cuando estaba en Nordiken, cuando estaba en... Entonces en Netflix explota, se convierte en un producto de culto muy bueno, y es donde Netflix dice, aquí están los reales, hagan la 4ª temporada. Por eso hay una diferencia de tiempo. Temporal increíble. Claro, porque esto se hizo hace más de una década, Sí, se en la hizo primera una década temporada. después. Entonces, Pero, ¿por qué es un unicornio? lograron recolectar todo el crew. Es que se vuelve un unicornio cuando esta gente que quizás tenía un producto que ya había hecho y vendió y tal, vende los derechos. Vende la lata. Vende la lata y dice, bueno, lo que me gane es ganancia, lo que me llegue me sirve, y de pronto dice, no, ya va, aquí están estos millones para que hagas una temporada nueva. Esa debe ser la serie ideal tuya, porque es política y periodismo. Política y periodismo. Y que genera un nivel de atención, porque hay cuidado en los guiones. Los guiones son impecables. Y la profundidad la profundidad del conocimiento del conflicto. Sí. Y hace una cosa que a mí me encanta. Así como el turismo te enseña a ver cómo es el mundo en otras partes, este tipo de contenido te enseña cómo es la democracia, las instituciones, cómo funcionan las cosas en otra parte. Y te saca de centro que todo es Estados Unidos o 2 o 3 países europeos. Te lo saca. Te dice, epa, aquí hay más referencias, aquí hay más maneras de ver el mundo. Aquí hay otras formas, otras actitudes. Esta Son muy temporada, el conflicto que hay con De Ucrania. Groenlandia y los rusos y los americanos, fantástica. Se adelanta la historia, es como moderno, es además, al meter la variable de cambio climático, te dice, estamos hablando de los temas de los que hay que hablar. Hay una serie muy buena, por ejemplo, que se llama Parliament, que Sí, está sí, en sí, sí. Filming, Sí, sí, sí. que es humor sobre el Parlamento Europeo, y la temporada más reciente se meten con cambio climático de frente, burlándose. Bueno, pero y en la temporada anterior se metió con la pesca de la tuna inadecuada, o sea, tiene cosas, una crítica importantísima a los protocolos y los manejos de la Comunidad Europea. muy lindo, y vamos a ver entonces ahí que hay una suerte de pedagogía, no solamente de los problemas, sino también del cómo se resuelven. Claro. Porque no se resuelven ya con un superhéroe. El cambio climático no es Superman que quita el asteroide y se acabó. No. Es qué hacemos todos, cómo nos activamos. Yo creo que por ahí el pop tiene un futuro que es brillante. Siente que hay un país donde en este momento se esté gestando una próxima explosión, así como lo que pasa con Surcorea. Hay un país específico que tú dices, no está en el mapa ahorita, pero se está gestando cosas interesantes. Mira, yo he estado pendiente de esas cosas raras, ¿no? Como el trending que puede explotar. Hay unos intentos, hay unos asomos de que las cosas de India puedan globalizarse. Lo que para India es masivo, importante, Bollywood, Hipermasivo, sí. el formato Bollywood, podría conectar a otros países. ¿Qué problema tiene? Que los ritmos, la cultura, Sí, la música. no conecta para nada con el primer mundo desarrollado. La música. Pero, disculpen, sí hay una conexión muy interesante con el tercer mundo, con la franja sur. Y eso sí puede ser chévere. Es como, por ejemplo, las novelas turcas no van a pegar en Estados Unidos, pero en América Latina, Sí, las novelas turcas son de culto. Y ganó un mercado gigantesco. Entonces, tú tienes que saber también aquí, el mundo no es, los reales no están solo
en el norte, no están solo en Miami, puedes vender en otras partes. Claro, pero ahí pasó algo. ¿Cómo que se llama la película esta que ganó Oscar también? Slumdog Millionaire. Ajá. Que en su momento generó, obviamente, un aplauso mundial y no pasó esa transformación como, por ejemplo, pasó con lo que hablábamos antes. Claro, pero es que Slumdog Millionaire era gringa y te mostraba lo que estaba pasando allá. Aquí falta lo que venga de allá, o sea, que venga completo allá. Ahorita hay una 100%. KKK que está dando vueltas, está generando conversaciones. Entonces yo creo que por ahí puede haber una movida. O sea, que por lo menos hay que echarle el ojo. Yo insisto en que hay distancias estéticas, hay cosas que uno dice, epa, qué drama tan soso. Sí, ¿no? Pero puede haber joyitas. Hay una película en Netflix india que empecé a ver y lo comenté en Twitter cuando la empecé a ver. A los 5 minutos me fui para TikTok porque demoró demasiado en decirme nada. Claro. El ritmo es diferentísimo. Pero igual también no se piensen ustedes mismos como el público promedio latinoamericano. ¿Okay? Son personas que consumen este tipo de contenido con más aceleración. El público promedio latinoamericano tiene Netflix y ve Betty la Fea. Mira, hablamos con Leonardo Padrón hace un ratico sobre eso y nos dijo algo que no sabíamos, que me pareció interesantísimo. Y me dice que eso es no necesariamente así. ¿Qué cosa? Mira qué interesante, que yo no lo sabía. Que cuando aparece ahí que está en el ranking, no necesariamente sea que realmente es la que más se está viendo. Sino que la que quiere ¿Por promover. qué? Okay. Porque ese ranking se constituye por horas vistas. Exacto. Y, marico, una serie tiene 10 capítulos. Ay, no, si ya no tomo Aquí la sí radio. puedes. Pero, exacto. Tiene 10 capítulos y Betty la Fea tiene 140 capítulos. Entonces una persona que ve Betty la Fea completa rankea como... Por eso te sale todo el tiempo. Sí, el nombre. Claro, ¿qué genera esas oleadas? Bueno, cuando tú le das la clave a tu mamá, Claro. a tu tía, tal, descubre Netflix y su puerta de entrada es volvamos a ver Betty la Fea. Claro. Entonces acumula esas horas vistas, pero no es una señora. Camoso está en... Pero no es una señora, son miles. Y no podemos hablar de señoras, estamos hablando de gente que la vio de niño y ahora la ve de adulto. Pero mira, el dato no es gente viendo, sino es de horas consumo, viendo. Horas de consumo. Exactamente. Y van a tener esa gran ventaja. Lo mismo pasa en Amazon Prime y pasa en otras plataformas. Pero bueno, uno lo que está buscando acá, y además ¿qué pasa? Que con esta gran oferta hace falta también gente que te las recomiende. Y yo he llegado a pensar que recomendar series y películas hoy es casi como hacer el horóscopo. Sí. Como, cuéntame cuál es tu personalidad. Y sobre lo que hace tu personalidad, es como recetar medicina. ¿Estás triste? Mira esto. ¿Estás alegre? Mira esto. ¿Estás pasando una depresión? Mira esto. Mira, Ahí, pero si Netflix le comprara el algoritmo a TikTok, fuera un éxito. Uf. hay que aprender. Yo creo que el algoritmo de Netflix, o sea, no está en su mejor momento. Peor imposible. Peor, Sí. yo creo que peor imposible. Sí, sí, sí. O sea, no Entonces está aprendiendo a curar. tienes que llegar a Netflix con las recomendaciones que viste en redes sociales, que te dijeron los amigos, porque... Y en eso que tú que comentas ahorita, me ha pasado ya, lo hablábamos con Víctor Moreno, estuvimos hablando de reviews gastronómicos. Y a mí me pasa que cuando una persona me recomienda un lugar y no es bueno, siento que perdí mi tiempo, mi dinero, pero además me genera... Y me está pasando con las series. Por eso a veces digo, ¿sabes qué? Prefiero que no me recomienden. Porque si me recomiendas algo, le dedico mi tiempo y paso el tiempo y no es bueno, o sea, ¿de qué me estás hablando? Yo estoy teniendo ese problema, Juan Carlos, con las críticas. Me está pasando que suelo ir a los estrenos o preestrenos, suelo estar pendiente de algunas cosas y leo las primeras críticas y hablan tan mal de algo que yo disfruté que digo, bueno, entonces o yo estoy muy mal en el mundo, claro, o estos críticos están exagerando o pasándose. Entonces, bueno, ¿sabes qué? Prefiero vivir mi experiencia, llegar sin crítica, con recomendación sí, pero sin crítica, y luego evalúo. Porque también la crítica es necesaria para tener criterio, para saber. Sí, para construir criterio. Pero no me gusta cuando condenan algo y dicen, no pierda su tiempo. Y es como, ya va, es mi tiempo, déjame ver. Sí. Además, ya vi One Piece, o sea, no puedo ver exacto, esto. ya puedo de todo. Ya me gradué. Además, la gente está siendo muy ligera y en la crítica negativa destructiva. Eso, que hay mucha ligereza ahorita para porque eso. Atrae, porque es sexy, porque lo tóxico parece que te hace ganar puntos y te hace ver elevado. Y así no es el mundo. O sea, ¿sabes qué era chimbo? Cuando te decían, yo soy parte del 1% que no ha visto Juego de Tronos. Y lo discutimos en su momento. Juego de Tronos lo veía el 1% de la población. Claro. Hicimos esa cátedra del pop. Lo que pasa es que hacíamos demasiado ruido. Y así va a ser de aquí en adelante. Las cosas no son masivas exactamente. Tendríamos que tener no la fragmentación de plataformas, medios para que sea masiva. Exacto. Porque es increíble que, o sea, si tú tuvieras un solo Netflix en el mundo, sí podrían ser masivas. Pero tienes 7 plataformas distintas
que eso se está volviendo un conflicto, ¿ah? Entender, porque tú te adhieres a una plataforma por un contenido. Sí. O sea, yo, por ejemplo, Apple TV es la plata peor gastada. Vi Sí. 2 series, Money Show y Ted Lasso. Ted Lasso. Bueno, te recomendaría Mighty Quest. Mighty Quest es humor dentro de una empresa que produce videojuegos. Y hay un episodio que a mí particularmente me desarmó, que es el episodio de la pandemia. Yo soy fan de ver Mighty Quest. Mighty Quest. Ok. Yo soy fan de ver a humoristas haciendo drama, porque siento que tienen una sensibilidad que nadie más la tiene. Es como ver a Ricky Gervais hablando de la muerte de su esposa en una serie. Sí. Entonces habla del hombre en duelo. Solo un humorista puede darle sensibilidad así. Entonces Mighty Quest es humor, 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 humor. Y el episodio de la pandemia Es durísimo. duro, pero hermoso. El cierre es hermoso. Entonces, Mighty Quest está allí y súper, súper recomendable. Y hay otra que se llama For the Humankind. Es ciencia ficción. Y ciencia ficción, además, hablándote de espacio, hablándote de futuro. Es una cosa muy, muy linda que hay que verla. For the Humankind. Pero es brutal porque nosotros arrancamos hablando de las tribus, ¿no? Y el poder que tienen para darles el primer millaje. Y tú comentas algo ahorita de las plataformas. Yo, por ejemplo, a mí me pasa con Hulu, ¿ok? Yo Hulu lo pagué por un documental que yo quería ver y por una serie que me recomendaron. Y fueron para mí tan satisfactorias que me quedé en la plataforma. O sea, me quedé en la plataforma. Yo soy parte de esa comunidad. Aunque no hay más nada que me interese ver, yo no cancelo la suscripción porque ya fueron capaces de conmoverme con un producto y creo que lo pueden volver a hacer. Claro. Y no cancelo la suscripción por eso. Es lo Es que decir, que pasa. también está la tribu de la plataforma de streaming. Es lo que pasa a mí con Amazon Prime, que aunque ellos te ofrecen mucho más servicios, yo sé que lo estoy pagando porque yo quiero ser uno de los socios Me pasa de lo mismo. El Señor de los Anillos, de los Anillos de Poder. Y ser parte de esa comunidad del que se va a parar de madrugada a ver apenas suban el capítulo. Yo lo quiero vivir. O sea, es algo donde sé que lo voy a vivir. Claro. Por una idea muy sencilla. Yo leí El Señor de los Anillos y los libros me gustaron, bastante chamo además, y cuando se estrenó la primera película, fui al cine y me encontré gente muy adulta, estoy hablando de una película hace más de 20 años, gente muy adulta, en saco, con maletín, viendo la película. Dije, esta es la comunidad. O sea, esto es gente que se leyó el libro hace décadas, que no se imaginaba verlo en pantalla y ahora lo vamos a ver todos juntos. Claro. Ese todos juntos creo que es la clave de aquí en adelante. Estamos viendo las cosas todos juntos, de manera asincrónica, pero el todos juntos. Es una construcción de comunidad que es Estoy a un hermosísima. punto de verlo. Mira, Luis, ya vamos a entrar en los últimos minutos para despedir esta primera hora del podcast eterno. Dijiste primera hora, me entró susto. Este primer episodio del podcast puso más en cero. largo del No, mundo. me dijo primera hora y me dio un susto. Se puso en cero, pobrecitos. Vamos a seguir con una dinámica que estamos haciendo siempre para despedir los invitados, que obviamente tiene que ver con este ping-pong. Es una pregunta que te hago y tú me respondes con lo primero que se te venga a la cabeza. Y cuando hablamos en serio, esto para ti es difícil. Wow. No, o sea, yo soy complicado con lo primero que piense. Lo primero que piensas. No, vale. No. Luis, serie que odies. No hay serie que odie. No, Luis. Ay, Luisito. Mójate con una. Pequeño Pony. Betty la Fea. No, vale. Betty la Fea es la reivindicación de todo lo que está bien en la vida. Ok. Serie que es tu placer culposo, pero nadie lo sabe. Community. Es humor viejo, usamos más de una década y lo puedo ver rico. Ok. Disney Plus va a superar a Netflix. No va a pasar. Un actor sobrevalorado. Yo creo que Benedict Cumberbatch ha hecho cosas maravillosas, pero no está para hacer tantas cosas. Estoy de acuerdo. Porque Sí, es pero Benedict mismo. Cumberbatch vaquero, Sí, Benedict Cumberbatch sí. ciencia ficción, Benedict Héroe. Cumberbatch Sí. mago. Ah. Ya. Entonces hay que buscar otra cosa. ¿Tiene Netflix los días contados? No los tiene, pero sí vamos a ver una evolución de las plataformas, no en el corto plazo, pero van a tener que cambiar. Van a tener que cambiar porque tienen que adaptarse mucho más a nuevas audiencias. Señor Luis, muchas gracias por ser parte del podcast eterno, por ser parte de lo que estamos tratando de construir la marca Venezuela y además por aportar siempre tanto valor como individuo, como ser humano y con tu talento que nos acabas de dar una hora fantástica
de la Cátedra del Pop. La cátedra maravillosa. Quería aprovechar el micrófono y decir, los quiero mucho, los respeto mucho, gracias además por todo lo que hicieron por mí, y eso son cosas que no se olvidan, que no pasan. Espero además que lleven este récord a 40 y que además después puedan descansar todo lo que quieran, pero descansar con una sonrisa porque lo lograron. Les salió muy bien. Gracias, mi brother.